Continuamos con su programa 5 Son las 6:43 minutos de la tarde. Durante el primer bloque del programa estudiamos, reflexionamos, nos informamos acerca de nuestra historia. Hicimos distintas reflexiones al respecto, dada la conmemoración del 194 aniversario de la batalla de Carabobo. Vamos ahora a tocar elementos de carácter informativo, pero internacional. Para ello hacemos uso de nuestra pantalla. Una vez más, vamos a revisar la cuenta de la casa en Twitter, @BTV Canal 8, trae lo siguiente: Grupo Parlamentario Irán-Venezuela ratifica respaldo a la revolución bolivariana. Esto en un encuentro que se dio el día de hoy en el Palacio Federal Legislativo de nuestro país, sede principal de la Asamblea Nacional. Avanzamos y podemos mostrarles también en la cuenta @BTV Canal 8, vicepresidente Jorge Arreaza rechaza posición de la derecha ante acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos. La imagen corresponde al vicepresidente de la República. Vamos a ir ahora a portales en internet que tienen relación también con esto que denuncia el vicepresidente. Fíjense que esta página 12, trae esto: el ruidoso viaje de Neves a Caracas. El senador dijo que las autoridades venezolanas habían negado la autorización para que aterrice un avión de la Fuerza Aérea Brasileña, posiblemente viaje mañana junto a 2 colegas, y amenazó con usar un avión particular. Eso fue una información publicada el día de hoy en este portal. Vamos a revisar más datos acerca de esto, que será objeto de análisis en pocos instantes. Venezuela al Día trae lo siguiente: en solidaridad a los presos políticos, senador brasileño Aécio Neves vendrá a Venezuela 17 de junio, el día de hoy. Ahí la imagen del senador brasilero. Avanzamos para mostrar también información vinculada a esto. El diario El Nacional publica recién: esto es lo que hace Diosdado Cabello fuera del país. Y aquí está la imagen del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que junto a unos ministros del gobierno nacional, evidentemente, visitó la República Federativa de Brasil recientemente para establecer de algún modo vínculos con sectores empresariales, sectores también del gobierno, en términos de afianzar las relaciones entre ambas naciones, pero de esta manera es que lo refleja el diario El Nacional. Finalizamos así nuestro recorrido por los portales con esto: Entorno Inteligente dice: Venezuela, los hermanos Cabello en Brasil, ni la Cancillería brasileña sabía, ni Lula ha dicho pío, asegura este portal. Y aquí la imagen de Diosdado Cabello con Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, y el ministro de Finanzas, Rodolfo Marco Torres, ministro de Finanzas de nuestro país. Análisis de algunos de estos temas, tratamos de ordenarlos con nuestro segundo invitado de la jornada. Se trata de Fernando Mirais. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Intelectual, escritor brasilero. Nos honra su presencia el día de hoy aquí. Bienvenido. El honor es mío. Está de visita en nuestro país. Cuéntenos, a propósito de que... ya debe ser la 100ª vez que vengo a Venezuela. Soy un viejo amigo de Venezuela y de la Revolución Bolivariana. ¿Coincide su visita con la visita de otros brasileros? De Aécio, que es de mi provincia también. ¿Ah, sí? Yo vivo en São Paulo, pero soy de Minas Gerais, a donde Aécio fue gobernador. Este es un personaje importante de la política brasilera, ¿no? Estamos hablando de un ex candidato presidencial. Sí. Fue el último que se midió con el Partido de los Trabajadores. Esta cuestión del viaje de Aécio a Venezuela no tiene que ver con Venezuela, tiene que ver con Brasil. ¿Ah, sí? Sí, porque él perdió las elecciones y está buscando protagonismo a donde sea posible. Como en Brasil él está aislado en su partido, perdió las elecciones para Dilma Rousseff, y yo no soy del PT, no tengo nada que ver ni del partido de Aécio ni del PT. Perdió las elecciones y primero, como pasó aquí en Venezuela ya algunas veces, no, las elecciones fueron robadas, hay que hacer un recuento de los votos. Nadie lo llevó en serio y él está buscando protagonismo. Ahora, lo que llama la atención es que la llamada defensa de los derechos humanos que el muchacho viene a hacer, dice que viene a hacer en Venezuela, no es parte de su pauta parlamentaria o como gobernador. Nunca dice pío, para nada, para defender ninguém que estuviera preso en parte alguna. Tú puedes entrar, los espectadores pueden entrar en internet y buscar todos los discursos de Aécio como diputado, como senador, como gobernador, como candidato a la presidencia. Él nunca abrió la boca para protestar contra 680
iraquíes y afganes que están presos en Guantánamo sin proceso judicial. Nunca dicen nada. Hay una doble moral en esto, en esta Claro posición. que hay. ¿Y por qué Venezuela? Porque da mídia en Brasil, da repercusión en los medios de derecha. Da crédito. Da crédito. Esta historia que inventaron, que el gobierno de Venezuela había prohibido el avión militar que los trajera, porque son senadores, son 2 senadores, es una cosa que fue armada, una mentira que fue armada con un periódico de derecha de Río, o Globo, de las organizaciones Globo, conocidísimos de todos nosotros. ¿Para qué? Para apuntar al gobierno de Venezuela. No, además de tener 2 presos políticos, quieren impedir a 2 senadores de un país amigo. No, no había nada. El gobierno de Venezuela no recibió ningún pedido. Esa es una trampa, una cosa. Lo que sorprende es que ese muchacho que fue diputado, fue gobernador, fue candidato a la presidencia de la República, perca su tiempo con esto, que es una tontería. Ahora, hay que ponerle el contexto. Cuando hablo del contexto es esta visita del senador brasilero a Venezuela se da coincidiendo con otras visitas a nuestro país. La semana pasada... Andrés Pastrana de Colombia, Felipe González de España, el expresidente Quiroga en Bolivia y otra serie de personajes. Bueno, en este caso hablábamos de unos expresidentes, en caso de Acesio Neves ni siquiera expresidente. Pero ¿qué interpretación ya en términos políticos da usted a todo esto que está sucediendo con nuestro país y estos personajes latinoamericanos y el caso también de España? Mira, cuando se anunció la visita de Felipe González, de Pastrana y de no sé quién, se anunció que vendría también Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil. En Brasil decimos, no sé si es un ditado internacional, que el diablo es peligroso no es porque es diablo, es porque es viejo. Fernando Henrique tiene 82 años y no entra en aventuras como estas. Dice que venía, pero no vino. Felipe González vino aquí para qué? Buscar un protagonismo que perdió en España. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista Español y el PP quebraron España. Algo, no por acaso, muy parecido con lo que pasó con Aécio Neves en el estado de Minas Gerais, que es mi estado, que lo dejó quebrado, incluso con algunas acusaciones muy feas. Se descubrió que él había construido un aeropuerto con dinero público en la finca de su tío. Un aeropuerto privado. Privado, pero con dinero público, con mi dinero, con dinero del contribuyente. Entonces, por todo esto y por una historia mediocre que tiene, perdió las elecciones. Y ahora busca protagonismo, es lo mismo en medidas distintas de lo que pasó con Felipe González, que vino aquí para qué? Para intentar buscar un prestigio que perdió en España. Podemos los comió, el grupo joven que está cambiando la política, los comió. Aécio está aislado incluso dentro de su propio partido y viene a buscar o qué? Protagonismo aquí en Venezuela. Señor Fernando, Venezuela es evidentemente, al igual que buena parte de Latinoamérica, una sociedad en la cual durante los últimos años de forma particular se ha politizado a la población. Hay un mayor nivel en cuanto al debate político, ¿no? Y las distintas ideas. Y hay sectores que acompañan la revolución bolivariana y hay otros sectores que son opuestos a la revolución. ¿Es con estos sectores o son estos sectores que se oponen a la revolución la que propician la visita a nuestro país durante estos días de estos personajes? Sería bueno para ilustrar incluso a esos mismos sectores qué significa desde el punto de vista del pensamiento político figuras como Aécio Neves en Brasil. ¿Qué representan como ideología? Él fue el candidato de la derecha en Brasil. No todos los electores de él son de derecha, pero había 2 candidatos, había Dilma Rousseff y había Aécio. Él era el candidato del neoliberalismo, de la privatización de todo. Hoy por la tarde, yo acompañaba ya aquí desde Caracas, acompañaba el Congreso, un debate entre un senador del PT, Lindbergh Farias, y un senador del PSDB de Aécio,
debatendo sobre quê? Sobre privatizar ou não a Petrobras, que é a maior riqueza pública de Brasil. É o mesmo que dizer hoje aqui em Caracas, bueno, vamos privatizar a PDVSA. Então, o partido de Aécio é o partido que defendeu e que implantou, quando Cardoso era presidente, um processo de privatização cubierto de corrupções, y que dio en lo que sabemos que dio. Quien asume a Aécio Neves como un referente político asume el neoliberalismo como el referente político. Como bandera de su lucha. Claro. Ellos durante la campaña del año pasado, defendieron claramente volver al proceso de privatización de los años Cardoso. Ok, fíjese, señor Fernando, estamos viendo aquí, tenemos aquí unas imágenes de acontecimientos lamentables que se dieron en nuestro país durante el primer semestre del año pasado. Entre enero y junio más o menos, lo que se llamaron guarimbas, acciones de carácter terrorista en las calles de algunas ciudades de nuestro país. Allí fallecieron 43 venezolanos, allí cerca de 800 venezolanos resultaron heridos, para no mencionar la cantidad de daños materiales, de bienes públicos y privados que fueron afectados. Y los conductores políticos de aquellas acciones, hoy, buena parte de ellos o algunos de ellos están detenidos en cárceles venezolanas. Y es a esos personajes a los que hoy defienden políticos como Aécio. Estas situaciones, ¿hasta qué punto son conocidas por la población brasileña? Es decir, alguien que podría decir, bueno, están defendiendo a un líder político, pero tal vez sin conocer cuáles fueron las acciones. Claro, la presencia mía y no estoy solo aquí, hay otros brasileños, incluso un joven dirigente de una organización de muchachos muy jóvenes, que estamos aquí no solamente para informar a ustedes, a la opinión pública venezolana, quiénes son estos tipos que están llegando aquí, pero sobre todo para informarnos más sobre la realidad venezolana y poder volver. Yo pretendo la semana que viene hacer un artículo en uno de los diarios o por internet para esclarecer a los brasileños el verdadero significado de la visita de Aécio a Venezuela mañana. Muy bien. Esto le decía, y quisiera allí, con esto creo que podríamos cerrar, el nivel de desconocimiento de lo que realmente pasa en nuestro país, ¿qué tanto viene determinado por el manejo de los medios de comunicación en Brasil? Acertó en el blanco, en la mosca. Es esto, la prensa en Brasil es controlada por 4 familias. La televisión, los principales diarios, y es el que es dueño de la televisión, es dueño de un diario, por su vez es dueño de no sé cuántas estaciones de radio. Monopolios. Monopolio absoluto. Y estamos luchando contra eso. Queremos leyes que regulen, sobre todo los medios electrónicos de comunicación que son propiedad social. Entonces, nuestra visita a Venezuela también tiene este carácter. Volver a Brasil y explicar a los brasileños que están asfixiados por los medios monopolistas qué es lo que está pasando en Venezuela hoy. Así es. Muchísimas gracias, profesor, por habernos acompañado. Escritor e intelectual brasileño Fernando Moraes, quien hoy nos acompañó, nos dio el honor de entrevistarle. Muchísimas gracias. Muchas gracias.